con Dios. Y Filipenses 3, 1 al 14, la carta que Pablo escribió en la cárcel. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, dice Pablo, y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, no soy cualquiera. Pero Cuidadito. dice Pablo, escuchen, aparte de que no es cualquiera, pero todo lo que para mí era ganancia, afirma Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Increíble. Impresionante esta porción de la palabra. Y es que, ¿sabe? Lo que Pablo está diciendo, bien remarcaba Nicky, es una carta escrita desde las prisiones, ¿verdad? Desde un momento donde Pablo no tenía la libertad como cualquier otro. Y se le denomina a esta carta la carta del gozo, porque en medio de todo, él comienza a dar buenas recomendaciones, no se queja, no es una caja de quejas ahí, una carta de quejas para los demás, sino que comienza a dar recomendaciones de cómo vivir bien. Y en cuanto a esto, él dice, miren, yo puedo jactarme de un montón de cosas, yo podría decirles todas mis credenciales, y de hecho lo hace, pero no lo hace solamente para mostrar quién él era, sino que para decirnos, mire, todo esto no me sirvió para conocer más a Cristo. Y él venía diciéndole a estas personas, a los filipenses, que ellos necesitaban conocer a Cristo, que Cristo era suficiente. La salvación es a través de fe, no eran necesarias más obras. Cristo había sido suficiente. Y lo que él les muestra acá es una serie de ritos que cualquier judío en ese tiempo podía decir, por esto soy perfecto y por esto tengo la salvación. Pero él dice, nada de eso nos acerca más a Dios, sino solamente Cristo Jesús. Y él en medio de eso, ya siendo aquel apóstol, el que está llevando el mensaje, dice, y miren, ni siquiera digo que ya lo alcancé, digo que lo pasado no me sirvió y digo que estoy conociéndolo aún más. Voy en ese camino y eso es lo que le conviene a ustedes, filipenses. Y esa es la invitación para nosotros, amigos. En esta nueva oportunidad queremos preguntarle, ¿qué es aquello que nosotros hemos tomado como intentos para agregarle a la salvación que Cristo Jesús nos dio, queriendo asemejar a que es una salvación por obras más que por gracia y que Dios nos dice, tranquilo, Cristo es suficiente? Esta es la oportunidad que nosotros tenemos, Nicky, Eduardo, de poder decir, Señor, si ya lo hiciste todo, pues, lo que decías, Eduardo, ahí me di cuenta, no había nada más que Cristo para salir adelante. No, y algo que es interesante de lo que hablabas, bueno, tal vez nosotros hemos tratado de actuar para alcanzar algo o como agradar a Dios si yo hago esto, ¿verdad? Él por su gracia y por su misericordia nos ama y sabe que metemos las de andar día con día, ¿verdad? Por eso son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pero algo que es interesante y que me gusta mucho de Pablo es que dice, los títulos no me hacen de lo que yo soy. Antes de él seguir a Cristo y de conocer a Cristo, sus títulos era el que lo hacía.
Y muchas veces nosotros estamos enfocados en el hacer. Yo me preparo para poder hacer, pero se nos olvida cultivar el ser, la parte de lo que el Señor está encargado. El Señor no quiere que usted llegue con sus títulos, sus diplomas, sus certificaciones, verá su tipo de ADN, su apellido, su abolengo. No, a Él no le interesa eso. A Él lo que le interesa es su corazón. Y Él está diciendo eso. Miren, señores, todo lo que en esta tierra hay, no hay nada, ¿verdad?, que realmente pueda a ustedes hacerlos diferentes delante del Señor como un corazón humilde, humillado y contrito delante de Él. Y ahí es donde Pablo dice, miren, todo lo que yo era lo tomo como basura. Y en otras versiones dice otra cosa, ¿verdad? Una palabra muy fuerte. Pero al final lo que Pablo nos dice es, miren, dejémonos de preocupar. Claro, ojo, no quiero, sálgase de la UTI, de todo, no. Sí, no sirve, usted no trabaja. No, lo que yo quiero decirles es de que dejemos de tratar de adornarnos con las cosas terrenales y busquemos la riqueza que hay en nuestro interior por medio de Cristo Jesús. Sanar nuestras heridas. Por ejemplo, el seminario que va a haber es parte de ir a buscar lo profundo. ¿Y saben qué dice el libro que vamos a regalar hoy? Que me da mucho la atención. Pasa del cristianismo superficial a la transformación profunda. Y eso es lo que Dios quiere. Que no sean títulos de que, sí, es que yo soy cristiano evangélico, yo soy esto, yo soy lo... No, realmente usted vive a Cristo y eso es lo que Pablo nos manda el mensaje ahí. Yo creo que este libro que nos puso aquí Werner, eso es profético lo que estás diciendo, porque ¿cómo de verdad pasamos de un cristianismo superficial a una transformación profunda, que fue lo que le pasó a Pablo? Porque cuando leemos acá, Pablo está escribiendo que no le molesta estar escribiendo lo mismo porque a usted le conviene. Y le está escribiendo a la iglesia de Filipo. Y realmente él está en una situación bien difícil, pero Pablo dice que estima toda pérdida como ganancia con tal de conocer a Cristo. Y es que Cristo realmente le abrió los ojos a Pablo. Primero lo dejó ciego y después le abrió los ojos. Buena forma. Pero lo que él vivió, lo que Pablo vivió, él no lo podía callar. Y entonces empieza a tener yo creo que él tuvo una segunda oportunidad, porque pasó de creer, la verdad tenía muchos títulos, yo me imagino que era muy estudioso y aparte un carácter bien haber estudiado plantado. los pies de Gamaliel. No, olvídate, pasaba Pablo y había que voltearlo a ver, o sea, no era cualquiera. Pero él pasó de ser fuerte en su carne a realmente conocer a Dios de una manera profunda y no solo conocerlo, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque antes de escribir esta carta, el Espíritu lo lleva por diferentes situaciones. O sea, él conoce a su brother Timoteo, empiezan un viaje misionero en Asia, el Espíritu no los deja predicar ahí, el Espíritu los lleva a Macedonia, en Grecia, lo que es ahora Grecia. Conoce a una mujer, Lidia, que es convertida y gracias a que la conoce, pues se mete ahí en problemas por una curación de una divina. Entonces va a parar preso. Pero Jesús usa esta serie de situaciones que le suceden a Pablo, que son difíciles, para llevar el evangelio nada más y nada menos que a Europa. Y hoy en nuestros días estamos leyendo esta misma carta que Pablo escribió para que la gente conociera lo que era el cristianismo, gracias a que él tiene una segunda oportunidad, y no por un cristianismo superficial, como decías tú, Eduardo, sino por una transformación profunda, Toro. Así es, definitivamente lo que podemos aprender acá, y bueno, hay tanto que hablar de lo que Pablo nos está proponiendo acá, pero miren, es hermoso de entender él en cuanto a lo que estaba pasando esta iglesia, a la situación de ellos, es que estaban comenzando a escuchar otros maestros que ahora les decían, miren, sí, ya sabemos que creyeron en Jesús y en todo esto, pero miren, también la circuncisión. Tienen que cumplir con esto, tienen que cumplir con lo otro. Entonces estaban comenzándolos, ¿sabe? A engatusar, diríamos, a confundir. Y ellos ya estaban comenzando a decir, bueno, ¿qué más hacemos? Y era ese afán de decir, bueno, ahora, ¿qué le agregamos a Cristo? Y Pablo les dice, miren, no es necesario hacer más nada. Si fuera la circuncisión, al 8º día fui circuncidado. Si fuera
por la ley, yo soy fariseo, lo sigo al pie de la letra. Si fuera por en cuanto a la iglesia, soy irreprensible porque he perseguido. Y dice, incluso pensé que le hacía un bien persiguiéndolos porque estaban hablando de Jesús cuando realmente me tuve que parar y admitir que había equivocado. Y entonces por eso nos invita este texto a entender, en Dios tenemos nuevas oportunidades, nuevas son tus misericordias cada mañana. En Dios podemos nosotros decir, ok, momento, ¿qué puedo hacer diferente de lo que ya estaba haciendo yo? ¿Qué puedo hacer diferente? Y en cuanto a Cristo, qué rico podría ser, amigos, que en este tiempo estamos, algunos hemos comenzado este periodo de ayuno y estábamos molestando con nuestros hijos y hablando ahí en un momento de oración y les decía, miren hijos, qué rico sería que al finalizar este tiempo ustedes sean los que oren solos y que no necesitan repetir lo que alguien más les dice, menos estar pendientes de qué se les está diciendo, sino que ustedes pudieran escuchar a Dios. Si eso fuera, sería suficiente, porque siempre podemos conocer más a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Miren, Eduardo, Nicky, ¿saben qué? Todavía no lo he alcanzado. Y él pudo tratar de alcanzar la perfección porque tenía mucho, pero no es, alcanzar la perfección, Toro, eso no es. Así es, exactamente. Es conocerlo un poquito más. Es qué me querrá decir hoy, ¿verdad, Eduardo? No, y el domingo Ronnie predicó algo muy interesante con respecto a tener un corazón duro, ¿verdad? En Mateo 13, Ajá. 15, a mí me impactó lo que la palabra del Señor dice ahí. Y muchas veces los títulos, muchas veces las acciones nos endurecen el corazón y perdemos ese oído sensible a la voz de Dios, ¿verdad? Por querer llenar. Y hace la parábola en el 18 en adelante, en el versículo 18, habla sobre hacia dónde va la palabra, ¿verdad? A veces se desperdicia, la arrebata el enemigo. Y yo le decía al Señor, no, yo no quiero decir quién soy yo sin que tú estés en mí. No sé si me voy a entender, ¿verdad? O sea, Sin reflejar sí. la gloria. Y la parte es cuando nos comenzamos a rodear de cosas, porque Pablo decía ahí en la lectura en Filipenses, ¿verdad? O sea, en el sentido de decir, miren, si queremos hablar con la carne, yo tengo toda la autoridad para hablar con la carne. Pero realmente lo que él nos lleva es a esa espiritualidad, a tener esa conexión verdadera con Dios, dejar de ser cristianos superficiales y comenzar a buscar esa transformación profunda que viene por medio de la palabra de Dios, de realmente ser obediente a Él. Yo creo que el tiempo del ayuno es un tiempo de buscar la presencia del Señor, ¿verdad? O sea, realmente, genuinamente buscarla, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en un tiempo maravilloso, querida audiencia. Así es, exactamente. Gracias, Eduardo. Y por eso, amigos, les queremos invitar a que podamos meditar en esto, podamos traer este consejo de Pablo a nuestras vidas. Y quiero pedirte, Nicky, bombardeada así a quemarropa, si nos puedes ayudar y dirigir en un momento de oración. Creo que podemos pedirle a Dios, Señor, queremos conocerte. Lo que pensábamos que ya habíamos alcanzado, Señor, que quede atrás, queremos conocerte aún más. Amén. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, porque no solo estamos pasando a través del ayuno, sino que tenemos la oportunidad de poder abrir las Escrituras y examinar a la luz de ellas qué es lo que tú quieres para nuestra vida, porque enero es un mes de planes, es un mes de metas, es un mes de sueños, pero realmente conocerte es lo que vale la pena. Lo demás que podamos alcanzar, Pablo dice que es como basura comparado con poder conocer tu nombre y experimentar tu presencia, Jesús. Así que queremos, Señor, venir con un corazón agradecido y arrepentido, Señor, pidiendo una segunda oportunidad. Tal vez hemos estado viviendo en nuestros egos personales, en nuestros logros, en las cosas que como humanos es muy fácil caer en la carne, pero así como Pablo tuvo la oportunidad de conocerte, Padre, queremos que hoy tú nos des esa segunda oportunidad para poder empezar a vivir una vida cristiana profunda, no esa vida superficial de la que hablábamos, sino conocerte profundamente para poder experimentar la verdadera gloria de vivir en tu presencia, Señor, y poder revelar esa misma gloria y a través de eso poder cumplir
nuestras metas y los sueños que tú mismo plantaste en nuestro corazón. Así que ayúdanos a poder entender esto este año y a escuchar más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Nikki. Gracias por esa oración. Y amigos, también les cuento que estamos en unos cuantos días recién iniciando esta aventura de leer la palabra nuevamente. No, hombre, y hablando del Bible Challenge, yo le invito a que usted no se pierda. Estamos leyendo Job. El día de hoy toca Job 17 y 18 y quiero decirles, quiero confesar, quiero realmente estar delante de usted y decirle que antes esa lectura a mí me da pereza. Es que porque es yo pura decía, poesía. no, déjalo poesía. El otro se queja, los otros lo inculpan, el otro se defiende, el otro... todavía en verso. ¿verdad? Sí, digo yo, no. Pero hoy le he sentido un sentido tan bello de ver a un hombre que realmente conocía al Señor, ¿verdad? Y que él estaba preguntándole al Señor cuáles eran sus razones. Estaban aquellos amigos, bueno, que lo incentivaban a que siguiera esa conversación. No, usted no se puede perder la conversación que tiene Job con sus amigos, entender qué es lo que el Señor propuso desde el momento en que el enemigo llega a decir, no, lo que pasa es que este siervo tuyo, ahí vas a ver, le quitas las finanzas y ahí se arrepiente de haberte seguido. Quítale la salud y vas a ver. Y el hombre se mantiene firme y yo creo que el Bible Challenge nos reta hoy a poder entender un poco más a Job y sobre todo cómo lo aplicamos en nuestra vida. No lo deje como, ay, pobrecito Job, ¿verdad? O sea, no, realmente llevarlo a la práctica. Así que hoy estamos en el Bible Challenge en Job 17-18. Así es. ¿Puedo decir así algo? Es. Sí, por favor. A mí tampoco me gustaba mucho el libro de Job. Y ahorita en este Bible Challenge me pasó algo que yo empecé a leer la conversación que tuvo Dios con Satanás. Y cuando yo vi que Satanás hablaba, dije, yo he tenido esos argumentos. O sea, yo digo, Señor, yo me quiero parecer más a Cristo. Esa es mi meta. Pero a veces tengo actitudes que más pareciera que vienen de Satanás. Entonces, lo importante es poder leer la palabra y examinar nuestro corazón a la luz de ella para saber si vamos en el camino de parecernos a Jesús o no. Ha sido impresionante el día de hoy. Le queremos dar permiso para que vaya ahí y se prepare un cafecito, un tecito, lo que usted está tomando ahora en el ayuno, que levante a la familia, que se preparen, si llevan rumbo al trabajo, que pueda tener un momento ahí de reflexión en lo que Dios nos está diciendo y que luego de este corte continuemos con más. Esto es Vaya con Dios. Alcanza metas extraordinarias. Mejora tus resultados. Aún sobre la adversidad, persiste. No te detengas. Impulsado por el poder de Jesús, haz que este sea un mejor año. Tan bueno el tema que hay que volverlo a escuchar, hay que volverlo a ver, porque hoy vamos a aprender mucho. Vamos a ver ahora un repaso tras la acción. Es un método útil que pensar hacia atrás. O sea, es un proceso vivo y penetrante que conecta explícitamente la experiencia del pasado con la acción futura. Dividiremos este proceso en 4 etapas clave. Recorreremos cada etapa en varias preguntas y te alentaré a utilizar un cuaderno para anotar tus respuestas. La escritura es una herramienta poderosa para aprovechar el poder de pensar hacia atrás. ¿Listo para comenzar, Eduardo? Así que seríamos en la etapa número 1, declara lo que querías que sucediera. Piensa en ello como el plan de batalla o el objeto de la misión. Para nosotros podría ser la lista de metas del año anterior o también podría ser algo menos definido. Quizás sea una esperanza, un sueño, una expectativa no expresada. Comienza preguntándote cómo veías el año. ¿Cuáles eran tus planes, tus sueños, tus metas concretas, si es que tenías alguna? No te enfoques solamente en 1 o 2 áreas. Recuerda que nuestra vida está formada por 10 dominios interrelacionados: intelectual, emocional, físico, espiritual, matrimonial, parental, social, financiero, vocacional y lúdico. Es importante tener claro lo que querías que sucediera en todos esos dominios. Blake, que habla de un caso real. Uno de mis alumnos de mi plan de 5 días para tu mejor año planeaba mudarse a Nueva York, encontrar un nuevo empleo e invertir en una relación a largo plazo. Pero justamente antes de dar el salto, la vida dio un giro.
Su novia rompió su relación mientras él estaba de visita en Nueva York. Fue un lunes. El miércoles su vecino en su hogar lo llamó para decirle que se había caído un árbol sobre su casa. Por fortuna, nadie había resultado herido, dijo Blake. Pero sí declararon que el edificio estaba en ruinas y Eduardo seguramente después de eso lo orinó un perro. Por si eso no fuera suficiente, su mamá llamó esa misma semana y dijo que iba a vender su casa, lo cual fue un golpe emocional porque él se crió ahí y estaba muy unido al lugar. Así que pasé de seguir a esa chica y emprender una carrera nueva a no tener relación, no tener casa y tampoco el hogar de mi niñez. Si su año fuera como de una película, Blake dijo que debería de haberse titulado No esperaba que las cosas fueran así. Qué duro realmente. Quizá puedes identificarte con eso. Al pensar en cada dominio de la vida, no te sorprendas si comienzas a sentirte incómodo. Algunas personas sienten decepción, otras sienten tristeza y otras sienten enojo. Otros disfrutan de un entusiasmo real. No te sorprendas si no sientes ninguna emoción significativa en absoluto. Lo importante es ser consciente de tus sentimientos a medida que recorres estas 4 etapas. Vamos a ver la etapa número 2. Reconoce lo que sucedió realmente. Cuando declaraste lo que querías que sucediera en tus propósitos del año pasado, o sea, del año pasado, pensemos 2023, probablemente fuiste consciente de las brechas, la distancia entre tu deseo y la realidad actual. Algunas de tus metas, quizá muchas de ellas, siguen sin cumplirse en el 2024. Por lo tanto, hazte esta pregunta: ¿qué decepciones o lamentos experimenté el año pasado? Otra pregunta que deberías de hacerte: ¿qué sentiste que deberías de haber sido reconocido, pero no lo fue? Esta pregunta fue muy poderosa para el alumno JR del programa 5 días para tu mejor año. Muchas de mis creencias limitantes provenían del pasado y de los fracasos que yo había tenido, dijo. Verdaderamente no eran grandes fracasos, pero mi mentalidad en aquella época era: vas a fracasar, vas a fracasar, vas a fracasar. Wow. Había muchas cosas por las que no me reconocían y yo traducía eso en, bueno, ¿no lo habrás hecho bastante bien? Cuando reconoció eso, JR pudo replantearlo. No, se dijo a sí mismo, no fuiste reconocido porque estás en el lugar equivocado. Esa comprensión finalmente condujo a una confianza renovada y un importante cambio en la carrera profesional. Ahora, seamos sinceros, dice el autor. Alguna versión de esa misma historia nos sucede a todos nosotros. Quizá eres una mamá soltera que trabaja duro, mantiene a sus hijos y vences los obstáculos cada día. O tal vez tomaste una decisión heroica de defender tu matrimonio cuando querías abandonar. Cualquier cosa que sea, existe un poder emocional real en admitir lo que nos gustaría que otros hubieran observado y elogiado en nuestras acciones, pero no lo hicieron. No te detengas ahí. ¿Qué lograste este año pasado que más te enorgullece? Poner fin al pasado no se trata solamente de procesar fracasos y decepciones, también se trata de reconocer y celebrar tus victorias. Es importante observar no solo lo que fue mal, sino también lo que fue bien y el modo en que tus creencias y conductas contribuyeron a ese resultado. Eso nos da confianza para el futuro. Para terminar esta etapa es útil extraer algunos temas. ¿Cuáles fueron 2 o 3 temas específicos que siguieron apareciendo? Podrían ser palabras, frases o incluso párrafos completos. Para mí, este año pasado implicó ser muy productivo mientras protegía mi margen. No solo lanzamos un nuevo libro, también creamos y lanzamos un nuevo curso en línea. Pero fue vital para mí hacerlo a la vez que seguía teniendo el descanso y la recuperación que hacen posible este tipo de productividad desde un principio. Quizá tu tema fue tomar decisiones difíciles en una economía desafiante. Otro de ellos podría ser retar creencias negativas acerca de tu cuerpo, o quizá fue dar un paso y comenzar un nuevo negocio, o restaurar una relación dañada. Hay tantos ejemplos como personas, mi querido Ricky. Así es, amigos, y es que Eduardo, Nicky, cuando está el autor planteándonos esto, es
como ir a hacer una sesión de lecciones aprendidas, le llamaríamos, tal vez en una empresa, y revisar, bueno, esto teníamos para el año pasado, ¿qué sucedió realmente, verdad? Teníamos todos estos planes, teníamos estas propuestas, estos propósitos, metas, pero ¿qué pasó realmente? Y vamos a ver 4 etapas para poder repasar esa acción. Lo que hicimos el año anterior, lo que hicimos en una temporada anterior, ¿qué queríamos y ahora qué sucedió realmente? ¿Por qué nos va a ser útil esto? Porque entonces vamos a poder luego replantearnos, vamos a poder evaluar aquellas creencias limitantes que el autor también nos ha estado compartiendo. Podríamos haber tenido esas creencias ya sea en nosotros, en otras personas, en nuestro contexto. Entonces es importante ir y revisar el pasado, no para quedarnos ahí, quedarnos en lamento, como él decía, sino también para celebrar, recoger esas buenas lecciones y decir, ok, esto quería que pasara, esto sucedió y cómo me sentí cuando eso sucedió. Y muy similar a la lectura de la palabra, Pablo tuvo que hacer eso. Fue al pasado y revisó, bueno, yo tenía todos estos planes, pero no pasaron como pensé, pero resulta que Dios hizo todo esto, ¿verdad? Evaluando ahí, no es que ya lo he alcanzado, pero una cosa, sigo hacia la meta que está frente a mí. Entonces, es un poquito de ir y repasar y ver, bueno, mi plan contra la realidad. ¿Cómo funcionó eso, Nick? Y la realidad. Yo creo que este es un factor clave que los grandes líderes en el área de los negocios toman como un factor importante en el éxito. Por ejemplo, Jim Collins lo llama como hacerle frente a los hechos brutales, o Jack Welch también dice que una dosis de realidad es la regla principal en los negocios, y tanto en los negocios como la vida, el poder tomar decisiones de acuerdo de saber en dónde yo estoy parado, porque a veces huimos a la realidad del asunto y no tomamos ese tipo de decisiones, y eso es lo que nos va a ayudar mucho a poder crecer. Así es, exactamente. Y a aprovechar las oportunidades cuando aparezcan frente a nosotros. No, y tú lo dices, muchas veces sí planificamos, analizamos riesgos a futuro con experiencias pasadas en los negocios, ¿verdad? En un análisis de riesgos, cuando nosotros estamos gerenteando un proyecto, tenemos que tener esos análisis de riesgo. Pero un verdadero líder hace un análisis de riesgos de su propia vida. Entonces, somos muy buenos para analizar el pasado y los fracasos en la parte profesional, pero en nuestra propia vida. ¿Qué nos pasó en el pasado? Y Pablo lo decía, claro, o sea, él decía, él no se quedó lamentando, sí, que yo era el perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Y era un desgraciado. No, o sea, él dijo, bueno, todo lo que me había servido a mí, lo que hice antes, ¿cómo lo aprovecho hoy para sacarlo a luz? Yo siempre he dicho la referencia que la ventana es para ver, y muchas veces están parados las personas, o estuvimos parados delante de la ventana del pasado, ¿verdad? Y solo soñamos las glorias del pasado, los fracasos del pasado, pero las puertas son de oportunidades, hay que abrirlas y pasar y salir de esa ventana, ¿no? Que dejar de estar viendo el pasado y comencemos a caminar hacia el futuro. Y eso es la vida en Cristo. Así es. La vida en Cristo es, eras esto, pero en el momento que tú te encuentras con Él, cambia todo, ¿no? Te da visión. A Pablo le pusieron escamas en sus ojos, le quitaron ese velo, esas escamas, y damos los pasos a seguir. Entonces yo creo que el autor aquí nos dice, reflexionemos del año 2023. Veamos las cosas negativas, pero también las positivas. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar? Ahora, agarrado de la mano del Señor en el 2024, creyendo en su palabra, ¿cómo vamos a caminar este año? Y eso es algo importantísimo. Ver el pasado para comenzar a caminar en el presente agarrado de la mano de Cristo. Así es. ¿Y saben qué? Muchas veces, Eduardo, Nicky, tenemos amigos, no sé si a usted le ha pasado, espero que no, pero muchas veces evaluamos y nos quedamos mucho en esa parte de queja, como bien hemos estado mencionando, y no evaluamos hacia las victorias como para aprender de ellas, sino para quedarnos ahí reemocionándonos, ¿verdad? También a veces nosotros tenemos frente a nosotros una oportunidad de poder hacer algo que en algún momento iniciamos y decimos, bueno, es que no me funcionó, no lo logré hacer esa vez, puede hacer una etapa de estudios
y usted dice, no, es que no lo logré, en esa ocasión me quedé, puede hacer una relación y usted estar todavía lamentando cómo terminó, bien o mal, alguna relación pasada, pero también podría ser en cuanto a nuestra relación con Dios. No, es que siempre me propongo que voy a leer más la Biblia, siempre me propongo que voy a orar más y nunca lo logro. Bueno, este es el mejor momento para comenzar. El mejor momento para comenzar siempre es ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Y si nosotros capitalizamos este hoy y nosotros decimos, bueno, ¿saben qué? He hecho algunas cosas y me ha ido bien. Y entonces agarramos de eso, decimos, sí, yo la verdad es que no dejo las cosas a medias. Yo he terminado algunas cosas y comience a hacer recuento y podríamos salir adelante y podríamos tomar esas nuevas oportunidades este año, Nikki, Eduardo, decir, ¿saben qué? Este año sí lo voy a lograr. No solo porque lo digo, sino porque voy a aprender de mis errores. Y aprender de nuestros errores es la mejor escuela, sobre todo cuando pierdes dinero. Yo me recuerdo en mi primer trabajo, yo era residente de obra en un proyecto de casas y yo trabajé mi primera cuantificación de metros cúbicos de la casa y la hice mal. Y no solo la hice mal, sino en el momento de la fundición yo tenía una actividad familiar y no estuve para detener esos metros y me pararon cobrando 4 metros cúbicos de a 1,000 quetzales cada metro. Yo ganaba bien poquito, estaba trabajando, estaba dejando mi vida en ese lugar y me estaban descontando. Tuve que ir con el contador para ver si me hacía paguitos. Pero eso me enseñó a lo largo de mi carrera profesional que todas las decisiones que tomemos tienen un costo y el dinero se te va entre los dedos. Yo creo que cuando más perdemos, más aprendemos. Y esas situaciones nos van a ayudar para el futuro, como tú decías, Eduardo. O sea, esas pérdidas y esas situaciones difíciles van a ser un gran aporte para lo que viene después. Así es, amigos. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo de oración, Eduardo? Si nos ayudas a dirigirnos en oración y pedirle al Señor que nos ayude a hacer ese recuento de Padre lecciones. bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de entender la importancia de ver nuestro pasado no con lamentación, sino que con gozo de saber que hay una oportunidad de poder enmendar cualquier error que hayamos cometido, pero sobre todo también analizar y reconocer las cosas buenas que hemos hecho en tu nombre y que tú has permitido que nosotros las realicemos. Te pedimos que en este año 2024, Señor, podamos entrar con fe, con esperanza, pero sobre todo con sabiduría de entender, de mejorar y de cambiar nuestro estado de vida. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que, amigos, estamos muy emocionados de poder estar compartiendo con ustedes. Siga participando. Vamos a quitarles los libros ahí a Eduardo y a Nikki. Seguro se los damos a ustedes. Y por favor, luego de este breve corte vamos a continuar con más. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Hoy estamos hablando acerca de una nueva oportunidad y estábamos compartiendo ciertas acciones que podemos repasar tras la acción. Y quiero poner esta imagen en pantalla y se las cuento a ustedes que van en la radio. Repaso tras la acción. La etapa número 1 que vimos es declara lo que querías que sucediera. La etapa número 2 es reconoce lo que sucedió realmente. Ahora vamos a ver otras 2 etapas que son: número 3, aprende de la experiencia, y número 4, ajusta tu conducta. Esto para repaso de la acción, repaso tras la acción. Y amigos, luego entonces ahora necesitamos estos siguientes pasos. La etapa número 3, aprende de la experiencia, Nikki. No hay nada mejor cuando un amigo te dice, te lo digo por experiencia. Aprender de la experiencia, sea de la experiencia propia o la de los demás. Vamos a aprender hoy de la etapa 3. Cuando mi cliente me despidió a punto de firmar nuestro mayor contrato, hasta esa fecha me dejó pasmado. Yo creía que había hecho un buen trabajo, estupendo. Además, habíamos disfrutado de una relación personal por mucho tiempo. Dejé el alma en el trabajo durante un año, enfocándome exclusivamente en este cliente. Pero él no estaba tan impresionado. Tenía su mirada puesta en cosas mayores y decidió que yo no podía llevarlo hasta ahí. Por lo tanto, sin ni siquiera dialogar, me dejó tirado. Al final fue una experiencia útil, dice el autor. Aprendí 3 lecciones importantes. En primer lugar, aprendí que no podía permitirme poner todos mis huevos en una sola cesta.
Si no dividía el riesgo, podía volver a encontrarme otra vez en graves problemas. En segundo lugar, aprendí que no podía suponer que las victorias del presente serían recordadas o apreciadas. Tenía que seguir elevando el estándar. Finalmente, aprendí que tenía que asegurarme el respaldo de todas las partes relevantes desde el comienzo. Resultó que mi cliente y su junta directiva tenían ideas diferentes sobre lo que yo estaba entregando. Estas 3 lecciones han sido muy valiosas a lo largo de los años. ¿Y qué de ti? ¿Cuáles fueron las lecciones de la vida más importantes que aprendiste este año pasado? A menos que aprendamos de nuestras experiencias, no podemos crecer. Si tienes problemas para identificar tus lecciones clave del año, una manera de extraerlas es preguntándote qué le faltó a tu éxito. Quizá fue una planificación estratégica. ¿Te gustaría haber hecho más de eso en tu negocio? Tal vez te gustaría haber ahorrado más dinero, haber pasado más tiempo con tu familia o haber leído más libros. Enumerar estos ingredientes faltantes es una manera eficaz de saber lo que fue mal y lo que sería necesario para que vaya bien en el futuro. Para retener estas lecciones, querrás plasmar tus descubrimientos en declaraciones breves y concisas. Esto transforma tu aprendizaje en sabiduría para guiar tu camino hacia el futuro. Solo como ejemplo, esto es lo que escribí hace un par de años. Llega un momento en cada experiencia en la que estoy demasiado adelantado para abandonar, pero casi seguro que no puedo terminar. Si sigo adelante, finalmente llegaré hasta el otro lado. Esa fue una lección de la vida que me resultó importante aprender entonces. Y puedo acudir a ella cuando enfrento experiencias similares hoy. Aquí está otra. No pienses demasiado en el resultado, tan solo haz lo correcto a continuación. O puedo hacer cualquier cosa que quiera. Simplemente no puedo hacer todo lo que quiera. Aún no he terminado de aprender esa lección, dice el autor. ¿Ya captas la idea? Extrae las lecciones de tus experiencias para así no perderlas y que puedan servir como herramientas para avanzar. Ahora vamos a pasar a la etapa 4. Ajusta tu conducta. O sea, aquí no sucede por arte de magia. Aquí hay un ajuste de conducta. Si algo en tus creencias y conductas contribuyó a la brecha existente entre lo que querías que sucediera y lo que realmente sucedió, algo tiene que cambiar. De hecho, esta brecha solamente será más amplia y empeorará a menos que tú des un giro. No es suficiente reconocer la brecha. Si no cambias tus creencias y tu modo de actuar al respecto, en realidad estarás aún peor que cuando comenzaste. Si yo no hubiera ajustado mi conducta como resultado de lo que aprendí de ser despedido, toda esa tristeza no habría servido de nada. Me habría encontrado en la misma situación varias veces. En cambio, a medida que he progresado en mi carrera, he actuado según esas lecciones y me he ahorrado muchos problemas como resultado. Anteriormente mencioné que los negocios con frecuencia utilizan el repaso tras la acción para mejorar su rendimiento, pero la mejoría no siempre se produce. ¿No es cierto? La razón, según Harvard Business Review, es que las organizaciones dejan caer la pelota al final. Por lo general no aplican lo que aprendieron y así sus descubrimientos solamente se quedan acumulando polvo en un estanque o se pierden en un servidor en algún lugar. No permitas que eso te suceda a ti. Pensar hacia atrás de este modo puede ayudarnos a aprender del pasado y construir positivamente nuestro futuro. Las 4 etapas de un repaso tras la acción eficaz son beneficiosas para poner fin a nuestro pasado. Pero también es beneficioso reconocer algunas de nuestras mayores decepciones que pueden conducirnos a nuestras mayores posibilidades para el nuevo año. Así es que, la verdad, excelente consejo. Estas etapas, este repaso tras la acción, esas lecciones aprendidas, sesión de retroalimentación, depende en qué ámbito te muevas. Así es la terminología que se utiliza. Pero básicamente lo que nos está diciendo aquí Michael Hyatt es: aprende de tu pasado. ¿Qué querías hacer? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué aprendiste de esto? Y ahora ajustemos nuestra conducta.
Y tras hacer eso, en cualquier etapa de nuestra vida, nosotros vamos a poder avanzar de una mejor manera y aprovechar las nuevas oportunidades. En mi caso, les quiero decir que aprendí este año pasado que no hay problema, ¿verdad?, en no hacerlo perfecto. Hay problema en parar de hacer algo. ¿Y qué sucedía? Como no estaba saliendo perfecto, me frustraba. Ya no. Ay, Ya no, si somos del mismo equipo. No. Y era un drama, y ya miraba una florecita. Mi amor, tú puedes. No, se acabó, ¿verdad? Espero que usted no sea fatalista, pero el autor de hecho nos decía así, ¿verdad? Algunos que solo viven en el positivo y todo puede, también no hay nada de realidad, y algunos fatalistas. Entonces, ¿qué aprendí? No importa si no es perfecto, importa que no lo deje de hacer. Y eso me ha servido y eso me está ayudando a capitalizar nuevas oportunidades, Nikki. Cuando el autor dice, es que realmente hay un poder en ese análisis, Ricky, porque cuando el autor dice pensar hacia atrás, de este modo puede ayudarnos a aprender del pasado. En mi círculo familiar, perdón que siempre ponga ejemplos de mi familia, pero problema. dan mucho material. Dan chance. Cobraríamos Son muy un bien. laboratorio. Aquí llega Nikki y se pone... ¿Saben? Hay dos miembros de mi familia que no voy a decir quiénes son para... Bueno, Bobby y mi mamá. Ustedes saben. Bobby y mi mamá. Ok, que experimentan mareos al mismo tiempo. O sea, los dos mareados. Cada quien en su casa, el mismo mareo, el mismo helicóptero. Y siempre los acompaño al otorrino. Y cuando acompañé a uno de los dos, el otorrino empezó a revisar su récord. Y le dice... usted estuvo el año pasado exactamente por lo mismo, en esta precisa fecha. A ver. Y el año antepasado estuvo en esta misma fecha por lo mismo. Y de los dos, ¿verdad? Y casualmente acaban de tener una crisis de mareos la semana pasada. Entonces yo me puse mi sombrero de pensar, porque el médico dice hay que observar, hay que analizar. Y entonces empiezo a platicar con el médico y le pregunto acerca del reflujo, porque están padeciendo de reflujo y asumo que eso les está ocasionando una inflamación del oído y por eso se marean. Cuando uno es mamá, uno analiza. No, decir lo que es. Cuando uno es mamá, Doctora Juguete. es doctora también. Sí, ajá, Ok, los he visto. resumido, ¿qué pasa? Según yo, tienen atracones en fin de año de chocolate, tamal, pan dulce, café, Uy, no. queso derretido. ¿Cómo comen así? Ambos. O sea, una dieta a base de chocolates durante 7 días que dura entre Navidad y Año Nuevo está haciendo que se mareen la primera semana de enero. Entonces, trato de analizar el caso y decir, no es solo que venga San Omeprazol a aliviar tu mal, sino realmente poder entender qué es lo que te lo está ocasionando. Y ahí es cuando vemos cómo el profeta puede ser, el pasado puede ser un gran profeta para el futuro. Si no fuera así, en los empleos, en las entrevistas de trabajo, no nos pedirían antecedentes penales o récord crediticios, porque nosotros podemos aprender mucho de las situaciones pasadas para poder hacer esos ajustes de conducta y poder tener un mejor futuro. Totalmente, totalmente. No, y la verdad es que las mamás, ¿verdad? Tienen una intuición, voy a decir, ¿verdad? Y conocen un poquito más y por eso saben qué le está pasando a los niños y saben qué recetar a veces, ¿verdad? Sí. Sí, la voy a salvar de ahí. No sé cómo ayudarla más, ¿verdad? No, algo que es interesante, yo cuando lo estábamos leyendo me recordaba de la importancia de hacer la planificación, de tener ese... Pero cuando habló de la conducta, yo la conducta la uno con la palabra actitud, ¿verdad? Porque la actitud es la que me va a llevar a cambiar mis conductas. Claro. Si yo no tengo una buena actitud, por ejemplo, como decías, ahí en mi pueblo le dicen drop the ball, ¿verdad? O sea, ¡Áchale! soltar la pelota, dice el autor, ¿verdad? Ay, disculpa. Entonces, cuando tenés una actitud negativa o una actitud súper positiva y real, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo cambiar mi actitud? La actitud no es impuesta. Nadie te llama y te dice, muy buenos días, Nikki, ¿cómo estás? Bien, ay, fíjate que voy a ir al programa. No, hoy depre. Hoy botas los hombros, arrastras los pies, pones cara de pobrecita y... No, la actitud
se asume, se escoge, se elige. Entonces, si tú quieres cambiar tu conducta en este nuevo año, tienes que aprender a que la actitud tú la decides. No hay nadie ni el entorno pueden decidir qué actitud vas a tomar hoy. ¿Cómo te levantaste hoy? Y me vas a decir, Eduardo, pero es que vos no sabes los problemas en los que ando y todo lo que me rodea, ni tampoco vos sabes los míos, le hubiera dicho yo. O sea, pero la diferencia es que con una buena actitud tomo mejores decisiones en tiempo de tribulación. Entonces, yo quiero cambiar mi conducta, tengo que reflexionar sobre mi actitud para poder planificar, observar, analizar y avanzar. La actitud va amarrada a la conducta. Solo quería hacer eso. Totalmente, no, buenísima observación. Buenísima observación, Eduardo. Es que la actitud es como una llanta pinchada, no te lleva a ningún lado. Muy bien. Muy bien. La mala actitud. La mala actitud, ¿no? Y fíjate, Nikki, que es cierto esto. Nosotros creo que podemos definir ahorita en esta evaluación cómo la vamos a tomar. Porque cuando hacemos este repaso tras la acción, amigos, hay que estar bien sentaditos para hacer esa evaluación. Sí. ¿Verdad? O sea, Porque si no te esa- puede aceptar bajar. esa realidad. Sí, ajá. Y mejorar. Y lo que Michael Hyatt nos está diciendo es, haga ajustes. ¿Qué va a dejar de hacer? Y cuando estabas contando esa historia De la cabal, semana pasada y el helicóptero. de los familiares, no los voy a mencionar yo. Ahí me mandan a mí un dulcito. Pero igual me sucedía a mí. Y También llegaba el también con chocolate. un otorrino y el doctor me dijo, mire, ya vi yo que me visita siempre a estas alturas. Misma fecha. Lo espero el año entrante. No, hombre. Y cuando me dijo así, No, no, me vio la Tato. cara. Y entonces, ¿sabe qué me dijo? O cambia algo. Y me dejó entre molesto, pero también aterrizado. ¿Y saben qué? No volvió a Te suceder. quitaste el chocolate. No fue el chocolate, eran otras cosas. No vamos a caer en cuestión de dieta soy aquí, por favor, ¿verdad? Por favor, estamos en ayuno, no hablemos de comida. Pero ¿saben qué sucede? Nosotros podemos determinar si vuelve o no a suceder. Y así es en los trabajos. Y bien decías algo, Eduardo, a veces lo hacemos mucho para la empresa, pero se nos olvida hacerlo para nosotros. Sí. Y en ese repaso tras la acción de este año, usted puede decir, bueno, ¿será que puse a Dios en medio de todos estos planes el año pasado? Y ¿sabe qué? Yo le tengo que admitir algo, así entre nosotros, no lo voy a estar contando, por favor. Pero en muchas áreas de mi vida, el año pasado, donde no tuve los resultados que esperaba, es porque le dije, Dios, Señor Jesús, de esto tú no sabes. Tú no sabes de esto. Y entonces, silenciosamente lo hice a un lado. ¿Y qué sucedió? Cuando lo hice a un lado, no tuve ese acompañamiento de Dios, no tuve esa fuerza que solo Dios puede dar. No creía en lo que Dios quería que yo creyera. Y entonces, ¿qué sucedió? Boté la bola. Solté el balón, dirían ahí, o drop the ball. Ah, chale, suena más ¡Qué elegante. buen inglés! Drop the ball. Qué buen Drop the ball. inglés. Pero ¿saben qué? Entonces les preguntaría, luego de esta sesión, de este repaso, hagamos como Pablo, lo llevo al primer segmento, hagamos como Pablo. Pablo se puso a pensar, yo fui circuncidado al 8º día, yo soy fariseo de fariseos, y comenzó a recordar todo lo bueno que él hacía, pero se recordó, pero no tenía a Dios en esto. Y entonces cuando hizo ese recuento hacia lo que había querido que sucediera y ajustó su actitud, ¿sabe qué pasó? Luego podía contar otra historia. Luego Pablo, en cada oportunidad que tenía de visitar otra ciudad, hablaba de Cristo. Por eso Pablo no perdía tiempo en otras cosas. Pablo solo podía comenzar a hablar de Cristo, lo hacía. Y la pregunta que nos haría es aún más profunda entonces. Claro, las metas y los propósitos están excelentes, pero lo llevo a mi persona. Si te sirve, tómalo también. Estaré hablando más de Cristo. Mi vida estará mostrando más a Cristo. ¿Será que este año pasado mostré tanto a Cristo como hubiese querido? ¿O lo puedo mostrar más? Y entonces puedo caer en una conclusión tipo Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, que quiero alcanzar un poquito más. Quiero conocerlo un poco más. Y esa sería la propuesta para este año en lo espiritual, que realmente es la base de todo. ¿Le podrías conocer un poco más a Dios? ¿Podrías conocer un poquito más a Jesús? Saber de su carácter. ¿Te dejarías de preocupar porque no creerías que te está castigando por cosas pasadas que ya te perdonó?
si le conoces un poco más, entonces este año podemos tomar nuevas oportunidades y capitalizar en aquello que Dios quiere que capitalicemos. Eduardo habla de actitud. Y si a esa actitud le ponemos la paciencia de la espera, de escuchar al Señor y ser parte de sus procesos para poder avanzar, o sea, vamos por mucho. Así es, vamos a lograrlo. Y algo que tú decías, escuchar al Señor, y Ronnie nos lo recordaba el domingo en Mateo 13, ¿verdad? O sea, un corazón duro, un corazón duro en el Señor, pues no nos permite escuchar. Y hay gente que dice, es que yo no puedo, a mí Dios no me habla, ¿verdad? O sea, ustedes... O la prisa que vas así. Pero es porque hay un corazón duro y hay que entender que nosotros no podemos agarrarla contra el Señor. Ahí esa batalla está completamente perdida, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted lo suben en la ¿cómo se llama? En la jaula del UFC contra McGregor y a usted le dan 3 minutos, usted lo que hace es que corre por todos lados y que no lo agarre, ¿verdad? Pero con el Señor, aunque usted ande arriba, abajo... Ahí es como que te digan que ya ganaste la pelea y aguantar nada más. No, pero al final, a lo que voy es que con el Señor no es así. Realmente nosotros debemos de entender que debemos de rendirnos hacia Él. Qué mejor la rendición. Y Pablo lo decía en Filipenses, ¿verdad? He perdido cosas, o sea, ya las dejé a un lado. Mire, ¿qué importa dejar cosas? Hay que apartarse de amistades, hay que apartarse del pasado, de los recuerdos. ¿Sanar para qué? Para caminar en Él, porque la victoria en Él es mucho mayor que lo que podemos hacer con logros terrenales. Así que si usted quiere vencer un vicio, si usted quiere dejar una relación que le hizo mucho daño o fue tormentosa, si usted quiere pedir perdón, si usted quiere mejorar en sus finanzas, cualquier cosa que usted quiera hacer, tiene que estar agarrado de la mano de Jesús. Así es, Eduardo. Y ni las quejas ni la celebración nos van a ayudar a seguir avanzando. Aprender de ambas lo va a hacer. Así que quiero invitarles, amigos, a que podamos tomar un tiempo de oración y pedirle a Dios ese acompañamiento. Hoy podemos tener nuevas oportunidades frente a nosotros. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que hoy Dios te quiere ayudar a avanzar y a no cometer los mismos errores. Padre, hoy venimos delante de ti creyendo algo, que tú no viniste a condenarnos, sino a salvarnos. Y bajo esa esperanza, bajo esa lupa de esperanza, hoy queremos pedirte, Dios, permítenos ver como tú ves. Permítenos escuchar de mejor manera tu voz. Permítenos ver hacia el pasado y entender qué cosas debemos cambiar y poner delante de ti para avanzar a ese supremo llamamiento que eres tú, Jesús. Hoy queremos pedirte que seas tú el que habla en nuestras vidas. Si estamos en un momento de ayuno, queremos pedirte, amén, Dios, que te reveles a nosotros. Y si por alguna razón no podíamos estar en este ayuno, Dios, igualmente te pedimos, recuérdanos que no es ningún sacrificio el que nos acerca a ti, es tu gracia. Y hoy en gracia nos acercamos para recibir de ti esa gracia y continuar hacia ti, Señor. Te alabamos, te damos gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es, Nikki. Repaso, vamos a hacer un repaso. Etapa 1, acción. Declara lo que querrías que sucediera. O sea, ¿qué quisiera yo que sucediera en el futuro? Etapa 2, creo que hay una etapa 2. Reconoce lo que sucedió realmente. O sea, poner los pies y aceptar nuestra realidad, Eduardo. Etapa 3, aprende de la experiencia. ¿Cómo nosotros no vamos a aprender si no vivimos o analizamos lo que nos pasó? Etapa 4, ajusta tu conducta. Para mí, conducta es igual a actitud, así que hay que analizar nuestra actitud para cambiar nuestras conductas. Buenísimos consejos, amigos, y la verdad emocionados de poder aprender el día de hoy acerca de esto, pero vea lo que nos dice la Biblia y dice así: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, dijo Pablo en Filipenses 3:13. Amigos, hoy es tiempo de dejar el pasado, dejar esas cargas y perseguir la vida en Cristo Jesús. Qué emocionante saber, amigos, que ustedes están recibiendo herramientas de parte de Dios y nos emociona hacerlo día a día. Por eso le invitamos a que el día de mañana pueda estar acá y compartir un poquito más en Vaya con Dios. Y hoy les queremos dejar un último consejo, y es que no vaya solo y no vaya mal acompañado. Nosotros le decimos: ¡Vaya con Dios! Que Dios los bendiga.
Vaya con Dios.